gracias amigos por esperar ahí a Voz para el Cambio luego de esta brevísima pausa. Y como fue anunciado, tenemos con nosotros al licenciado Alejandro Arredondo, economista, profesor universitario, con quien vamos a ver algunos detalles de ese renglón de la vida nacional e internacional. Así que satisfecho, Alejandro, que haya aceptado nuevamente volver a Voz para el Cambio. Bueno, muchas gracias, buenos días y felicidades a nuestra teleaudiencia que nos sintoniza a esta hora. Hoy estamos a 8, ¿verdad? Sí, sí, correcto. Entonces todavía se le puede dar felicitaciones a nuestra teleaudiencia y bueno, y agradecido por nuevamente por la invitación de estar contigo. Nos gustaría, Alejandro, que desde tu perspectiva nos hiciera un pronóstico que tú esperas para este año en el país, en el sector económico, cómo fluiría la economía. Bueno, gracias. Bueno, partiendo de los resultados de la economía dominicana del año 2018, que fue un año relativamente estable en términos macroeconómicos, y los resultados que dio hace un par de semanas el gobernador del Banco Central, se espera que este es un año que no haya muchos cambios en materia de política monetaria, cambiaria, crediticia y fiscal. Dado el hecho de que lo que se esperaba y lo que todo el mundo ha estado pidiendo, es que el pacto fiscal, ¿verdad?, el cual se está contemplado en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, se haga, pero ya el gobierno decidió, ¿verdad?, dejarlo eso para el próximo gobierno, para el periodo 2020-2024. Pero yo entiendo que debe de irse preparando el escenario para que ese pacto fiscal se haga, por lo menos se comience a discutir con las fuerzas políticas, fuerzas vivas de la nación. En términos macroeconómicos, algo que es impredecible, y así lo resultó el año pasado, es el barril de petróleo, el precio del barril de petróleo, que en principio se estimó de que estaría por debajo de 60 dólares el barril de petróleo, y bueno, y vimos que se disparó a casi 80 dólares. Para este año soy un poco más cuidadoso en cuanto a predecir en cuánto estaría el barril de petróleo, dado el hecho de que hay factores geopolíticos y geoeconómicos. La economía nuestra depende de factores internacionales. Básicamente hay tres factores, desafíos que tienen que enfrentar la economía. Eso lo hace ser una economía inestable, entonces. Es vulnerable, sí. Como por ejemplo el precio del barril de petróleo es uno, el crecimiento de la economía norteamericana, dependemos mucho de la economía norteamericana, y también un aspecto particular de esa economía son las tasas de interés de la Reserva Federal. En base a eso, nosotros también pronosticamos nuestro crecimiento y cómo se va a mantener la estabilidad macroeconómica. Decía que con relación al barril de petróleo, en el presupuesto del año 2019, o sea, de este año ya que entró en vigencia el presupuesto, se estima un precio del barril de petróleo de unos 65 dólares, precio que hasta ese monto es manejable. Más de ahí ya comienza a crear un hueco en las finanzas públicas. Y hemos visto que el precio del barril de petróleo a final del año pasado se derrumbó a unos 45 dólares, y aunque tuvo un ligero aumento de 48 dólares al final. Pero se espera, ¿verdad?, que el barril de petróleo ronde entre 60 y 65 dólares, siempre y cuando
no haya eventos externos que impliquen un aumento significativo, ya que de parte del gobierno de los Estados Unidos, Donald Trump ha insistido de que quiere un petróleo barato, y sabemos de que hay un... Pero él no puede decretar eso. No puede decretarlo, pero sabiendo la forma en que él gobierna, y además de que Estados Unidos tiene reservas de petróleo que la ha estado explorando a través de exploración hidráulica, lo que le llaman el fracking, puede disminuir, puede contribuir a que el precio del petróleo no suba más allá de los $70. Y entonces Estados Unidos pudiera comenzar a consumir sus reservas, eso es lo que me quiere decir. En caso de que aumente más de $70. Bueno, eso pudiera desestabilizar el mercado entonces, porque... No, lo regularía. No, yo digo... Lo estabilizaría, porque ya un precio del barril de petróleo a más de 70, 75... No, te quiero decir que si Estados Unidos deja de comprar, porque tiene que comprar fuera, sí, claro, porque ellos mantienen su reserva ahí para cualquier eventualidad, sí. Entonces dejaría de invertir ese dinero en los Estados Unidos. Sí, claro. Y entonces a lo que a Estados Unidos le compra, esa sería una disminución. Claro, claro. Lo importante es que en la OPEP, en la reunión de ahora, de final de año, del 2018, acordaron mantener la oferta petrolera. Sí. Entonces, otro elemento que incide y va a incidir en la economía dominicana hacia este año es el crecimiento de la economía norteamericana. Esto depende mucho la economía dominicana, porque por cada punto que aumente la economía norteamericana en crecimiento, nosotros aumentamos, o sea, la economía dominicana aumenta 1.5. Para este año, el crecimiento de la economía dominicana rondará el 5%. Recordemos que 6%, perdón. Recordemos que el año pasado cerró el crecimiento de la economía un 7%, según la información del Banco Central. Y esas informaciones que da el Banco Central, ¿no hay otro mecanismo de que la población pueda comprobar si sean ciertos? Hasta ahora no tenemos los mecanismos, la infraestructura que pueda contradecir, ¿verdad?, las informaciones que da el Banco Central. Siempre se ha cuestionado. Yo te voy a decir una cosa, Alfonso Torres, que es el ideólogo de este programa, no es economista, pero él vive cuestionando que los economistas se dirigen por los datos que da el Banco Central. Y el Banco Central obedece a una política económica de un Estado y tiene siempre que decir la cifra que le conviene. Bueno, ahí se pone en juego la credibilidad de la institución. Si bien es cierto, el Banco Central, que pertenece a la estructura de Estado, ¿verdad?, se trata de que sea descentralizado, ¿verdad?, y que no haya influencia política, pero sí la percepción que tiene la población, mucho, y aunque eso ha ido disminuyendo, es que el Banco Central maneja las cifras. Bueno, hasta ahora, cuando tú dices algo, yo no estoy conforme con eso, yo te debo demostrar que lo que usted dice, ¿verdad?, no es lo correcto. Entonces, hasta ahora nosotros, el grupo de economistas que damos seguimiento a la economía dominicana, no hemos encontrado los mecanismos para rebatir ese asunto. ¿Tú Sin embargo, ¿tú perteneces a algún equipo de economistas? Independiente. Okay. Independiente. Entonces, y académicos también. Entonces, lo que sí, nosotros lo contactamos, la información la contactamos con lo que es la realidad. Se ha cuestionado, sí, que el crecimiento de la economía dominicana no ha sido redistributivo, o sea, que solamente se han beneficiado de ese crecimiento los estratos más altos de la sociedad, y me parece que en un programa nosotros hablamos y analizamos esta parte. Y la parte redistributiva del ingreso no se ha bajado a los sectores populares. ¿En cuál tendencia tú te ubicas como economista? Vamos a decir que son dos escuelas que se han enfrentado para este asunto. Una considera que es correcta la
política del Banco Central y otra dice que no. Bueno, mira, yo siempre me he cuidado y aquí tengo que recordar a profesores de economía que uno toma lo mejor de cada uno, ¿verdad? Entonces, asumimos no una posición ecléctica, como dirían por ahí, ¿verdad? Pero sí entiendo que el manejo de la economía, de la macroeconomía, de la estabilidad macroeconómica, ha sido correcto en los últimos años. Lo que no ha sido correcto es la parte que tiene que ver con la redistribución del ingreso, o sea, en cómo la población puede beneficiarse de ese crecimiento que hemos tenido durante estos últimos años. Y bueno, y durante más de 25 años hemos sido el país que más ha crecido en América Latina en los últimos 50 años, a pesar de que hemos tenido crisis que nos han afectado, pero hemos podido sortear y hemos podido salir a flote con las situaciones de crisis económica y crisis mundial, crisis económica interna y crisis económica mundial. Bueno, vamos a salir a flote pidiendo una brevísima pausa y regresamos de inmediato para seguir en esta interesante conversación con el profesor y economista Alejandro Arredondo.